Ya, excelente. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Como ya me presentaron, mi nombre es Marta Bravo Vázquez. Yo tuve la oportunidad de hacer un intercambio a Francia antes de la pandemia. A través de esta experiencia pude conocer un poco sobre su sistema de salud, pude conversar con personas que viven dentro de este sistema y básicamente la exposición va a centrarse en aspectos generales de lo que es un sistema de salud, aspectos sobre su financiamiento y lo que es el trabajo de la atención, digamos, direccionada. Em, yo también adicionalmente he llevado un curso de lo que es comparativa de políticas en salud en la Universidad del Leipzig en Alemania. Fue virtual, lamentablemente no he podido ir, pero también voy a complementar parte de estos conocimientos que son fundamentales para entender en realidad casi todos los sistemas europeos, que manejan una lógica que ha sido bastante estudiada por ellos. Así que nuevamente el enfoque que se le va a dar es este de acá. Vamos a abordar un poco lo que es el sistema de protección social, ya que en la lógica que sigue el modelo europeo, la salud viene a ser parte de este sistema de protección social. Y ya propiamente dentro del sistema de salud, vamos a hablar un poco sobre el financiamiento, la atención y el trabajo que el médico realiza, cuál es la libertad que tiene. Pues voy comentando que en el test he visto que la máxima nota ha sido 12, así que presten mucha atención. La información va a ser bastante puntual. Yo no soy una experta en el sistema, así que lo voy a exponer como alguien que ha podido estar dentro de esto, ha leído un poco, ha llevado unos cursos complementarios enfocados en las políticas públicas. Así que no voy a ahondar en sus programas de salud activos o aspectos mucho más especializados, los cuales lamentablemente no tengo conocimiento. Así que si alguien tiene alguna duda sobre lo que exponga, sería genial. Cosas adicionales, eh, podría comentarles sobre mi experiencia, pero no tanto teórico. Así que espero que igual les sea de utilidad todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a iniciar un poquito hablando sobre lo que es el estado de bienestar. Y es que en Europa se habla mucho del social welfare. ¿Y en qué consiste el estado de bienestar? En el involucramiento del Estado para poder proveer las condiciones mínimas vitales para su población. Este concepto surgió en realidad muchísimo tiempo atrás, pero principalmente el mayor boom que hubo al respecto fue durante la industrialización. Antes de esto, digamos, Inglaterra incluyó algunas medidas para poder hacer frente a las condiciones, por ejemplo, de orfandad que había. Digamos que imagínense un mundo en el que nada está regulado. Entonces, todo absolutamente funciona por su lado. Si quieres ir a un médico, el médico trabaja por su lado, no hay regulaciones de qué aspectos tienes que pagar tú, cuánto tiene que cobrarte, o con respecto a trabajo, no había seguro social, si es que te accidentabas, pues era tu problema. Entonces, no había ninguna regulación que asegurara el bienestar de las personas que vivían dentro de ese territorio. Entonces, en la época de la industrialización, en la que empieza a haber una gran preponderancia del mercado, y eso incluye las personas como un bien comercial, en la que se vivía una gran época de, de explotación de las personas, con sueldos míseros, con horas de trabajo excesivas, con, digamos, sin opciones de derechos laborales, que sabrán que en todo ese tiempo, bueno, posterior, hubo grandes luchas para derechos laborales, tanto de hombres y posteriormente incluso de mujeres y luego de niños, con la Carta de los Derechos de los Niños. Es que surgen estas iniciativas. Las más resaltantes fueron las promovidas por Otto von Bismarck, el canciller de hierro, que empezó a incluir aspectos para permitir lo que es el aseguramiento, por ejemplo, de trabajo, lo que es el salud, lo que es jubilación, que hasta ese momento no existían. Y es una mezcla entre brindar algo bueno a tu población como mantenerla tranquila, porque en ese tiempo habían lo que son los gremios y cada uno de estos agrupaciones de trabajadores exigían sus derechos y mientras peores eran las condiciones, había más razones para movilizarse e irse contra el Estado.
Entonces, el establecer estas condiciones no solamente era para ellos una forma de asegurar el bienestar para su población, sino de también desarticular estas agrupaciones gremiales y poder conseguir una estabilidad política. Entonces es muy interesante el origen, que viene a ser una forma de contrapeso a lo que ingresó el capitalismo, que en realidad el estado de bienestar no se puede separar, digamos, el modelo teórico europeo de lo que es el capitalismo, porque vienen básicamente en una implementación, uno consecuencia del otro. Entonces, ¿por qué hablamos de estado de bienestar? Y es que cuando hablamos de bienestar, hablamos de aspectos que son comercializables como de aspectos que no. Entonces, el estado de bienestar postula que hay aspectos que no deberían ser comercializables. Quiere decir que no debería estar regulado por las leyes del mercado. O sea, que que las personas no pueden poner el costo que quieran, las condiciones que quieran para poder acceder a ello. Lo que incluye dentro de esto es, hablamos por ejemplo de la educación. Si la educación no tiene una cierta regulación, y lo dejamos al costo del mercado, pues tenemos precios excesivos, tenemos personas que no van a poder acceder de ninguna manera y lo convertimos en un bien que es exclusivo, un privilegio. Y la educación quizás algunos digan, bueno, pero es algo complementario, lo cual yo no creo, pero podría estar ahí. Eh, pero en algo que creo que todos estaremos de acuerdo es en la salud. Si la salud se convierte en un bien del mercado, única, exclusivamente, en la que el Estado no intervenga, solamente se pongan los costos que se consideren. Y como hemos visto en la pandemia, este es un bien inelástico, o sea que tú estás dispuesto a vender todo con tal de mantener la salud o incluso de tu familiar. Entonces puedes llevarte a la bancarrota para poder mantenerte con vida, para poder mantener tu salud, incluso con vida. Hay personas que incluso que no llegan a tener una buena calidad de vida, pero para mantenerse con vida tienen que vender su casa para conseguir un poco de oxígeno, una cama UCI y así. Entonces, lo que postula el estado de bienestar es que estos aspectos no deberían estar exclusivamente destinados al control del mercado. Así que la salud debería estar regulada por el Estado para que no existan estas situaciones extremas. De igual manera, van a haber condiciones de vulnerabilidad, personas que van a llegar un momento en la que no van a poder valerse por sí mismas totalmente. Entonces, si es que no había un plan de vida, por ejemplo, las pensiones a los jubilados son una de las soluciones que surgen a esta problemática, subsidios de viviendas básicas, lo que es el transporte público incluso se considera dentro de esto, y en general todos los puntos que conforman nuestra vida cotidiana están como que inextricablemente ligados a lo que nosotros tenemos que hacer. Se postulan algunos pilares básicos del estado de bienestar, en realidad depende de cada uno de los países. Y vemos, por ejemplo, lo que es la educación, la universalización a la educación, la sanidad, universalización de la sanidad pública, los sistemas de prestaciones, lo que son las pensiones, las prestaciones por desempleo, lo que son servicios sociales, derechos de personas con dependencia y promoción de la autonomía, lo que son niños, lo que son adultos mayores, acceso universal y descentralizado a la red básica de prestaciones. Esto, digamos, es una postulación y vamos a ver que en realidad que la forma en la que se aplica el estado de bienestar también tiene sus variaciones. Entonces, en el cuanto de los esquemas de protección, existen dos bastante marcados, el que propuso Otto von Bismarck por Alemania, el Beveridge, que surgió en Inglaterra. Y les voy comentando a raíz de la pregunta. El modelo francés es principalmente un modelo del esquema Bismarck, principalmente. Tiene algunos alcances del modelo Beveridge, pero principalmente es el de Bismarck. Y estos esquemas de protección van a tener diferencias en cuanto a quienes tienen derecho de acceder a estos beneficios, a estas condiciones, en base a qué está constituido la protección que te permite acceder a estos derechos y cómo es que se financia. Entonces, en el caso del modelo Bismarck, digamos que está centrado en lo que es el modelo de aseguramientos.
y en la que principalmente son los trabajadores los que van a financiarse su acceso, por ejemplo, a salud, a pensiones, por medio de lo que es el pago de un seguro por un periodo de tiempo. Entonces, solamente aquellos que producen son los que básicamente están accediendo a estos beneficios. En el caso del modelo Beveridge, el modelo inglés, postula que todos, absolutamente todos, de manera universal, deberían poder tener acceso a salud y a todas estas condiciones que estamos considerando dentro del estado de bienestar, solo por el hecho de ser ciudadano. Estés trabajando o no estés trabajando, deberías poder acceder a el sistema de salud sin que tengas problemas en el pago. El modelo de protección, digamos, ¿cómo es que accedes a esto? Como es por los trabajadores, es a través de su salario. Mientras que en el caso del Beveridge se enfoca principalmente en la redistribución de los impuestos y liberar al hombre de las necesidades que tiene. La financiación, en el caso de Bismarck, es a través de las cotizaciones, a través de los aseguramientos, de una determinación de porcentajes en estos salarios y diferentes fuentes, mientras que el de Beveridge a través de los impuestos. Aquí está, efectivamente, el modelo germánico, el modelo Bismarck, principalmente en Alemania, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal, el modelo atlántico, Finlandia, Reino Unido, Suecia, que ya más o menos hemos escuchado maravillas del sistema los sistemas nórdicos, que están enfocados en esto, en una universalidad al acceso de salud. Mientras que el modelo Bismarck todavía sigue una especie de meritocracia, una especie de el que trabaja, el que gestiona, puede pagarlo. Pero obviamente, digamos, que son los cimientos, porque igualmente estos sistemas cuentan con medios, con otras formas de poder ayudar a aquellos que no entran dentro de ese sistema. O sea, en el caso de aquellos que no son trabajadores, igual, ¿cómo van a acceder a salud? Existen algunos fondos que van a ayudar a ellos, pero en una menor medida e incluso con necesidad de algunas pruebas a veces, que justamente en este estudio que se hace de las políticas públicas se dice que es una forma incluso de estigmatizarlos, de hacerlos sentir mal. Entonces hay bastante discusiones de cuál debería ser el esquema predilecto, un mixto, todo ello. Entonces, dentro de estos modelos también se determinan algunas categorías de acuerdo a a qué tanto estás extrayendo estos servicios del mercado, qué tanto qué tanta participación del Estado está dentro de de asegurar que todos estos servicios lleguen a la población, qué tanto está participando de la gestión de estos. Entonces, las dimensiones de desmercantilización, que es como se le dice, o decomodificación, usualmente los términos en inglés, parten de, por ejemplo, una desmercantilización baja que se fundamenta en una confianza individualista y decimos que es un tipo de régimen liberal residual, que creo que el mayor exponente que todos conocemos es Estados Unidos. Y sabemos que principalmente el sistema es privado, casi todos son privados y hay un sistema de aseguramiento que ha llevado a muchas personas pues a la quiebra, es un sistema bastante caro. Por otro lado, es un sistema que ha desarrollado científicamente, ha innovado bastante, pero en cuanto a la accesibilidad, pues tiene bastantes deficiencias. El sistema de desmercantilización media, en la que decimos que los derechos están vinculados a la clase, al estatus social, al hecho de que tengas trabajo, ¿no? Es un sistema conservador corporativista y tenemos aquí principalmente a estos países europeos. Nuevamente, depende principalmente, está dividido, hay partes, y luego vamos a verlo, partes de este sistema de financiamiento de acuerdo a qué es lo que tú estás produciendo. Y la dimensión de desmercantilización alta, esta dimensión de un universalismo de la accesibilidad a todas estas condiciones de un estado de bienestar, que se considera un sistema de régimen socialdemócrata universalista, en la que tenemos a los países escandinavos, tenemos a Holanda, tenemos a Inglaterra, en la que quizás alguno habrá visto algunos documentales sobre el sistema inglés, el pago es mínimo.
el control de la participación del Estado en el sistema inglés ayuda a poder negociar con otros países el costo de los medicamentos, eh, la, el costo de los servicios que se ofrecen en cada uno de los médicos y de igual manera incluso la posibilidad de que el sistema te devuelva a ti parte del dinero correspondiente a lo que tú has aportado a través de tus impuestos. Claro que los impuestos son bastante altos y eso ya son otros aspectos. En el caso de Francia, pertenece a un sistema de mercantilización medio, con derechos vinculados a la clase, al estatus social, al hecho de trabajar o no. Entonces, ahora sí vamos a ver específicamente, hemos visto un poco de lo que es el sistema social, de protección social, y ahora cómo es que se aplica este modelo a la salud. En el caso de Francia, hablamos de el modelo Bismarck, en la que va a estar principalmente, decimos que es un sistema asegurador, que se fundamenta en el hecho de que las personas cuenten con seguros. Entonces, tenemos un seguro obligatorio complementario por los empresarios, en la que va a haber un presupuesto abierto, va a haber libre elección de médico, va a haber libre práctica de los médicos, van a haber honorarios por servicios, pagos complementarios importantes que vamos a ir viendo, una planificación descentralizada, que por otro lado implica una poca capacidad de planificar a nivel central y nacional, porque todos los médicos pueden ir a donde deseen. O sea, si no tienes una distribución adecuada, simplemente van a donde hay mejores ingresos, a donde las personas pagan más. Entonces ahí también hay otra de las preguntas del test. El pago, los médicos pueden ir a donde ellos deseen y eso pues genera algunas dificultades. Hay una cobertura que está destinado a los económicamente débiles, aquellas personas más vulnerables. Hay competencia entre pagadores y proveedores y no hay regulación en el pago, en el precio de los fármacos, por ejemplo. En el modelo Beveridge, que es el modelo de salud universal financiado por fondos públicos, tenemos que estar financiado por impuestos, hay un presupuesto fijo, se hace gran énfasis en lo que es los médicos de cabecera, que por otro lado vamos a ver que Francia tiene médicos de cabecera y vamos a ver cómo, que lo ha ido implementando en el tiempo, en el año 2006. Tienen médicos asignados, solo hay médicos contratados por el Estado, hay reembolso per cápita del médico de cabecera, hay pocos pagos complementarios, hay una planificación central que se le da una gran capacidad de planificar, cobertura del total de la población, a diferencia de que digamos los que trabajan se cubren a sí mismos y el Estado solo se encarga de aquellos que no tienen la capacidad de hacerlo. No hay una competencia en el mercado y hay una regulación del precio de fármacos, que más que regulación es una negociación que tiene la capacidad. Si el país es el encargado de proveer los medicamentos, aquellos que son de importación, puede claramente negociarlos porque no hay una competencia interna de muchos hospitales internos o de muchos distritos o regiones. Entonces, esto le da una gran capacidad de negociar. Entonces, ¿quién es el encargado de dirigir todas las políticas y la gestión en salud en Francia? Es el Ministerio de la Solidaridad y de la Salud. Que he visto que varios no conocían esto, que es muy interesante porque parte de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ya que la salud se considera como un medio de protección social que incluye dentro de este aspecto del bienestar, del estado de bienestar. El ministerio que se encarga de esto no hay un ministerio exclusivo de la salud, sino es un ministerio que también aborda otros aspectos de la protección social. Entonces, esa es la razón, más o menos, de por qué es que está articulado de esta manera. Entonces, en el caso de Francia, vamos a ver, y ya habíamos hablado un poquito, que la forma de pagar, la forma de asegurar, que parte del modelo Bismarck, va a depender del estrato al que pertenezcas y depende del trabajo que tengas, del grupo al que pertenezcas. Entonces, en este caso, el financiamiento francés va a tener dentro de lo que es vamos a comenzar por esta parte de acá, tenemos las ayudas sociales
que van a ser fondos destinados a aquellos más desfavorecidos. Quiere decir que si tú no tienes dinero para poder pagar, porque vamos a ver que es un sistema de copago, tienes un fondo al cual puedes acceder. Existen luego lo que son lo que es el seguro de desempleo a cargo de la Unión Nacional por el Empleo, la Industria y el Comercio. Tenemos también los regímenes complementarios, que son estos pagos que uno puede hacer adicionalmente para disminuir el costo que va a realizar por cada atención médica, que pueden ser obligatorios o opcionales. En el caso del fondo de retiro, que es algo obligatorio, pero tenemos otros fondos mutuos de salud y otras sociedades de seguros que van a ser opcionales y van a ayudar a reducir la parte que igual te correspondería pagar cuando tú eres atendido por un centro de salud. Y aquí es donde viene esta estratificación que les venía comentando. El seguro de social general va a cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, discapacidad y muerte como un grupo, lo que es los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que es la vejez y lo que es la familia. Vamos a tener el régimen general en la que van a estar incluidos principalmente los trabajadores del sector privado. Vamos a tener los regímenes especiales, que curiosamente van a estar los que trabajan en el sistema de trenes, que ya se han visto que hay huelgas de ellos, es bastante interesante esta distribución. Los regímenes no salariales ni agrícolas, quiere decir los artesanos, ganaderos, grupos que no tienen independientes, básicamente, y el régimen agrícola. Entonces estaba leyendo un poquito de por qué persisten esta estratificación, y es que cada uno negocia sus propios beneficios. Entonces cada uno de estos regímenes tiene características diferentes en cuanto a la cantidad de aportes y de subsidios. Así que han habido intentos de unificarlos. Hubo el último, creo que fue antes de la pandemia o durante la pandemia, de unificar todo esto. Pero hay bastante reacción o resistencia, sobre todo de aquellos pues, que pertenecen a regímenes que aparentemente les dan un poco más de beneficios. Entonces, ¿cómo es que las personas pueden acceder a salud? ¿Cómo es que puedes acceder a un sistema? Bueno, tenemos este sistema de copago, quiere decir que no todos, el sistema de salud no es gratuito, no es gratuito, no. Si podríamos decir que es gratuito, sería para aquellos que están desfavorecidos, pero en general no es gratuito. Casi todos tienen que pagar una parte. Ellos funcionan por un sistema de reembolso. Quiere decir que tú vas, pagas, y luego con tu carta vital, que vamos a ver después, tu tarjeta, te hacen el reembolso de aproximadamente el 60% de lo que has gastado, que es más o menos la tarifa que se maneja. Entonces, el copago significa que hay un gasto de bolsillo, quiere decir que el usuario, el paciente, tiene que pagar una parte, y otra parte es cubierta por el Estado, a través de estos seguros que obligatoriamente tienes que adquirir. Adicionalmente, también existe este sistema de pago por terceros, que en realidad es parte de ese sistema de reembolso, pero te ayuda en casos de que, como el sistema de reembolso significa que tú pagas y luego te devuelven, puedes apelar a este sistema de pago terceros, que solo es para condiciones especiales, en la que con tu carta pides no pagarlo de frente, o sea, de frente solamente pagas la diferencia, y activas para que en lugar de ser un reembolso, sea una financiación previa a esto. ¿De dónde surge todo el dinero que se utiliza para poder financiarlo? En parte por los impuestos, pero en gran parte por las cotizaciones anuales que parten de estos seguros obligatorios. Y ya habíamos comentado, se puede comentar con otros fondos, quiere decir que el sistema tradicional te paga el 60%, bajo ciertas condiciones que vamos a ver, pero puedes adicionalmente tú pagar o ahorrar tu dinero en un fondo mutuo o en otros mecanismos, para que cuando lo necesites puedas reducir aún más la cantidad de dinero que pagues por atención. Entonces, por eso es que dicen que existen muchos pagos complementarios que tienes que hacer para poder acceder a salud, que en realidad no es obligatorio, es opcional, pero bueno, también hay otros pagos que vamos a seguir viendo. Entonces, la atención a salud. Para poder atenderte,
tú utilizas esta carta, esta tarjeta. Entonces, la tarjeta, la carta vital, no sé si es tarjeta vital en español, la traducción no la he buscado. Aquí está contenido tu información y es lo que usas para poder conseguir estos reembolsos, en realidad para poder atenderte, para poder hacer todo. Estos, ¿qué es lo que va a incluir? Gastos médicos, paramédicos, gastos de farmacia, de aparatos, de hospitalización, y también te va a servir para que se atiendan tus hijos. Antes era para que se atiendan tus adultos mayores y tus hijos, pero ahora solamente es tus hijos hasta los 18 años. Como dice aquí, ¿en qué momento es que ya no puedes hacer uso de esta tarjeta para pagar, para, digamos, para hacer que se atiendan tus hijos? Hasta 20 de septiembre del año en que cumplen 18 años. Incluso hacen la precisión. No me importa que no sigan estudiando. 18 años, simplemente. Y como dato, en realidad, pueden sacar su tarjeta desde los 16 años. Entonces, de los 16 años ya pueden ir con sus padres a tramitarle su tarjeta. E incluso me parece que estaba leyendo que hay excepciones en las que si lo solicitan los padres, pueden sacarlo un poco antes, incluso a los 14 años. Así que eso es la forma en la que ellos llevan el registro, en que manejan toda su información y se pueden atender. Ahora, en cuanto a la atención en Francia, existe un recorrido sanitario obligatorio. Esto fue implementado en realidad, parece que en el 2006, que es una forma de intentar de que los pacientes, las personas no vayan siempre al especialista directamente. Y eso también es importante. En Francia, tú eliges a tu médico, bueno, teóricamente a quien quieras, teóricamente. Luego era así antes, mucho más fácil. Ahora, puedes seguir haciéndolo, pero tienes un costo mayor. Así que tienes que, obligatoriamente, entre comillas, porque no es obligatorio, tener un médico de cabecera designado. Entonces, a los 16 años, tú tienes que elegir un médico de cabecera y registrarlo con lo que es esta parte del seguro. Y si es que lo atiendes, me había confundido, no era 60%, es 70% de la tasa lo que te devuelve. Si es que tú tienes tu médico cabecera registrado, te atiendes con él, te van a reembolsar aproximadamente 70% de la tasa ordinaria que pone el Estado. Si es que no tienes médico de cabecera, o si es que vas a cualquier otro, te cobran más. Básicamente te devuelven menos, digamos, ¿no? Entonces solamente 50%, sí, que es una especie de penalidad, una forma de disuadir a las personas, y que por lo que había leído había logrado que el 90% de la población se registre con su médico de cabecera. Entonces, siempre, la idea de esto es generar este recorrido sanitario obligatorio. Primero tienes que pasar por tu médico de cabecera. Y si tu médico de cabecera te manda algún médico especialista, pues entonces acudes y te dan el reembolso correspondiente. Si es que no sigues ese recorrido sanitario obligatorio, pues vas a tener que pagar más. Pero digamos, se puede consultar a un médico diferente sin que me hagan pagar esta penalidad, digamos. Pues sí hay algunos casos especiales, sobre todo cuando es urgencia médica y tienes que ir al más cercano. Entonces ahí no hay problema. Si es que tu médico de cabecera y su reemplazante no están disponibles, entonces lo acreditas y también no hay problema. O en caso de que cambies de domicilio, te vayas a otro lado y vivas mucho más lejos, entonces también puedes atenderte con otro, pero también tienes que regularizarlo, a menos que sea temporal. Vale hacer la aclaración, vale agregar esto, que hay algunos especialidades que no requieren de pasar previamente por un médico de cabecera, quiere decir que uno puede ir directamente. En este caso es el psiquiatra, al oftalmólogo, a los ginecólogos y a los pediatras. Y es algo muy interesante que cuando yo estaba en Francia estaba conversando con la familia con la que estuve, y es que me decían que los gastos de odontología y oftalmología eran aspectos que no estaban cubiertos por sus seguros, entonces eran de los más caros que había. La atención de esto, como no estaba regulado básicamente, pues salía bien caro. Y que en ese tiempo, yo fui en el 2019,
estaban promoviendo, ¿fue en el 2020? No, 2020 estábamos mal, 2019, estaban estableciendo al menos cuotas mínimas para disponibles. Digamos que el oftalmólogo le estaban diciendo que debía tener sí o sí monturas que sean más baratas, que digan ya, tú si quieres cobra monturas caras, pero como mínimo me tienes un stock de monturas de estos precios para que puedan ser accesibles a las personas. Entonces, como ven, la participación del Estado no llega a interferir por completo en el, pero hay situaciones particulares, sobre todo, que van en relación. Entonces, hay casos, es un sistema que está cambiando, se van creando leyes, por ejemplo, lo de los médicos de cabecera, pues antes no existía, luego lo crearon, y bueno. Entonces, ¿qué es lo que debe pagar el paciente? Eh, Ahora, como es un sistema de seguros, y quizás algunos han visto también en Perú, hay un monto máximo que se paga, que el seguro te paga tu 70%. Pero si es que supera esta cantidad, me parece que son 120 euros, pues entonces tienes que cubrir la diferencia. Entonces, si en caso de estos procedimientos muy caros, esta cobertura del 70% ya no llega a ser por completo. También, y eso también son estos pagos adicionales que como que son raritos. Tienes la participación de 1 euro por cada consulta o intervención. Entonces, por cada atención que recibas por parte del médico, tienes que pagar 1 euro de adicional. Pero hay un límite de 50 euros por año. No puedes pasar eso al menos. Otro pago que recibe el nombre de franquicia médica, en la que por cada acto efectuado por un auxiliar médico, cuando el paciente no está ingresado, tienes que pagar 0,50, me parece. También esto aplica para los medicamentos, para los instrumentos médicos, que también tiene un límite, pero me he olvidado de colocarlo. Tienes que pagar adicional. Entonces, algunas situaciones en las que no se paga esta franquicia médica. Y también tienes que pagar, no está bien, la participación de la franquicia. Los menores de edad, menos de 18 años, no tienen que hacer este pago adicional. Las mujeres embarazadas de más de 6 meses y los beneficiarios de la complementaria de salud solidaria y la ayuda del médico de Estado, aquellos que son vulnerables, aquellos que no tienen dinero, están siendo subvencionados, pues tampoco aplica estos pagos adicionales. Entonces, el paciente, si paga por el recorrido normal y teóricamente debería pagar sobre el 30%, pero se le agrega este costo de participación, este costo de franquicia médica, y si es que el problema de salud que lleva lo requiere de unas operaciones que tienen un costo adicional, pues también va a tener que pagar tanto el SADU por actos médicos importantes. Entonces, gratuito no es el sistema de salud francés, no es gratuito. Esto ya les había comentado un poquito antes, el médico puede ejercer donde desee, y entonces se ha reportado un problema de desertificación de profesionales, y sobre todo en aquellas zonas rurales, en aquellas zonas de las periferias urbanas, en, en zonas que igual como en Perú, básicamente. Zonas que no son rentables económicamente no atraen a gran cantidad de médicos. Entonces son zonas en las que no hay suficientes médicos para poder atender a la población. A esto le conocemos como un problema de certificación. Se ha reportado de que los médicos pues tienden a concentrarse en las zonas de clase media alta y buscar aquellas partes donde pueden conseguir más dinero. Los médicos pueden ejercer por sí mismos, pueden hacer su propia clínica y todo chill, todo genial, pero también pueden afiliarse a las maisons de santé con otros médicos. O sea, son básicamente como clínicas en las que se juntan y bueno, atienden juntos. Otro aspecto interesante es que les habíamos hablado de tarifas estándar hace un momento, y es que el Estado, digamos, pone un costo, me parece que de 23 euros, no es el día del pago al médico, o una tarifa de costo de atención, que es la que ellos, digamos, en base a la cual han sacado este porcentaje del 70% de reembolso.
pero el médico puede cobrar más, o sea, nada se lo impide. Solo que el seguro a la persona que decida ir a este médico y cobra más, no le va a financiar más. O sea, el seguro le financia lo mínimo que ha establecido, que ha estandarizado y que ahí los médicos pueden afiliarse, digamos, a esa tarifa estándar o pueden cobrar más. Supongo que si son médicos como que súper recomendados, súper bueno, puede poner el costo que quiera y los pacientes posiblemente estén dispuestos a pagar más. Bueno, entonces, esta es digamos, la situación de los médicos. Pueden ejercer donde se pueden ejercer solos o en grupo y pueden afiliarse a la tarifa estándar o pueden cobrar el costo que ellos consideren adecuado. Y justamente aquí es donde están las categorías, de acuerdo a esto de acá. El sector médico, el sector 1, así se conoce, van a aplicar las tarifas negociadas con el seguro de enfermedad. Entonces, en el marco del recorrido sanitario obligatorio, la tasa de reembolso es 30% de la tarifa convencional, entonces, que habíamos dicho. El del sector 2 determina libremente sus honorarios y el importe que supera la tarifa convencional no se reembolsa, lo que les decía. Si cobras más, el paciente pues tiene que decidir si es que quiere asumir ese costo adicional. Y el médico concertado es el que opta por una modalidad de determinación controlada de honorarios, que va a establecer rebasamientos moderados, a diferencia del otro que se va en YOLO, se va en YARA y no hay problema. En este caso tiene pues estos rebasamientos moderados. Entonces, la base de reembolso es la misma que la del sector 1, así como la tasa del 70% en el marco de recorrido sanitario obligatorio. Entonces, como un mix, una mezcla, un intermedio entre el control completo, la adherencia completa y la libertad absoluta. Entonces, comentarles, en el caso de Francia, se encuentra en cuanto a gasto público, destina aproximadamente el 16,57% de su gasto público total y se encuentra dentro del OSD de estos países ricos en un promedio básicamente como ellos, o sea, estándar. En el año 2000 fue reconocido como uno de los mejores sistemas de salud, pero hubo bastante crítica a esta designación. Primero, los criterios que tomaron en consideración para determinar que el sistema de salud era mejor o no, y estos problemas que viene afrontando, no solo de certificación, sino incluso ahora de desabastecimiento, que lo han visto bastante frente en la pandemia, estos copagos, gastos adicionales que se tienen que hacer, pero en fin. Entonces, esto es lo que les había traído, como les comentaba un poquito sobre el sistema de protección, sobre cuáles son los pagos, qué cosas pagas, qué cosas no, y cuáles son digamos, las atribuciones que tiene el médico dentro de este sistema de salud. Así que no sé si dentro de lo que se ha expuesto hay algo que les gustaría que les aclare o tienen alguna adicional que intentaré responder. Creo que no. Muchas gracias, Marta, por la ponencia de hoy. Chicos, si alguien tuviera alguna consulta, alguna pregunta, puede escribir en el chat normal y vamos a leerlo. En todo caso, si no lo hubiera, agradecerte, Marta, por explicarnos hoy día, ¿no? Por comentarnos y, sobre cómo es el sistema acá en Francia, ¿no? Que definitivamente vemos, pues, tiene también, digamos, sus cosas positivas y negativas como todo, pero también creo que todos los sistemas siempre van a tener sus altas y sus bajas y bueno, ahí es donde cada uno como médico siempre va a tratar de dar lo mejor de sí, ¿no? Eh, chicos, quería pedirles eso sí, si pudieran prender, bueno, los que puedan sus cámaras para poder tomar la foto final. Sería genial luego hacer uno sobre estos de los nórdicos y de Inglaterra,
que aparentemente son una maravilla, pero no he llegado a estudiarlos a profundidad. Sí, chévere. Sí, también, definitivamente. Ah, mira, ahí nos dicen que estuvo muy bien, todo claro. Dice. Chicos, si pudieran prender sus cámaras para tomar la foto final, eh, los que por ahí estuvieran aptos quizás. Y quizás solo algunas aclaraciones, chicos, el médico de cabecera por si acaso no va a la casa de la gente. Por si acaso, no lo visita cada mes, no hace una revisión general, solamente es un médico que tú has dicho, él es mi médico. Y con él voy para poder cumplir con todo el recorrido obligatorio, básicamente.